Continuamos ahora con fuentes de corrientes implementadas con BJT. Veremos cómo con estos transistores podemos implementar fuentes de corriente basado en el funcionamiento de los transistores, que de hecho tratan de colocar una fuente de corriente del lado de su colector. Veamos entonces cómo podemos lograr esto. En primer lugar tenemos un circuito sencillo como el que está ilustrado aquí. Se trata de un transistor NPN, aquí lo tenemos, una resistencia en el emisor, un voltaje de base que vamos a fijar de alguna manera, lograremos que sea eso, y tenemos una carga, cualquier tipo de carga, no solamente una resistencia, sino cualquier objeto que necesite una cierta corriente. Analicemos este circuito. Supongamos que alguien puede colocar un voltaje de base de determinado valor aquí, ya sea con un divisor de tensión o con otro mecanismo. Entonces tenemos el voltaje de base conocido. Supongamos entonces que entre base y emisor se cae 0.7 o 0.6. Este es un valor aproximado, así que no está mal tampoco suponer que se cae en 0.6. Si eso es así, aquí tenemos 0.6 voltios. Y por supuesto entonces el emisor está a 0.6 voltios más abajo de la base. Tenemos entonces como conocido el voltaje en el emisor. Aquí está, lo hemos obtenido. Y ahora podemos hallar la corriente que baja por el resistor de emisor. Esta es el voltaje que hay en ese resistor, que es el mismo VE, voltaje en el emisor, entre RE. Y esa es la manera como uno obtiene la corriente que debe bajar por el emisor, que depende del voltaje que está en la base, a la larga. Ahora bien, si el transistor tiene un beta grande, y vamos a poner que esa notación aquí está correcta, un beta grande, o sea, un beta de más allá de 100. Si tenemos un beta grande, podemos afirmar que la corriente de colector es aproximadamente la misma corriente que el emisor. Y eso es lo que tenemos así. Entonces, si el beta es grande, la corriente de emisor es la misma que la de colector es igual que la de emisor aproximadamente. Para un beta 100, la corriente de colector es 99% de la corriente de emisor, o sea, casi todo. Y para un beta de 200 o más, eso es prácticamente lo mismo. Entonces, la corriente que baja por aquí es la misma que el emisor, es decir, voltaje del emisor entre RE. Y eso es independientemente del voltaje de colector que queda aquí. De hecho, es independiente del voltaje que se forma aquí, el voltaje en la carga. El voltaje del colector lo podemos hallar. El voltaje del colector es igual a VCC menos lo que se cae aquí en la carga. Vamos a llamar a esta cosa el voltaje de la carga, menos lo que se cae aquí, que dependerá de la carga. Si es una resistencia, entonces es R por la corriente de colector, pero y si no lo es lo que diga. Lo que se está haciendo es colocar en la carga una corriente de un valor conocido. La corriente que se coloca ahí está siendo forzada por el transistor a la manera de una fuente de corriente. Este comportamiento es válido mientras el transistor permanece en su modo activo de operación. Es decir, mientras el voltaje del colector esté por encima del voltaje del emisor en más de 0.3 voltios. O 0.2 voltios, como toma aquí en esta guía, se dice si el voltaje del colector es más grande que el voltaje del emisor más 0.2 voltios. Entonces lo que estamos diciendo es que el transistor se está comportando como una fuente de corriente, que está controlada con un valor que viene desde el voltaje de base. Así fue que lo hallamos. Pero encontramos que la corriente de esa fuente de corriente es básicamente VE entre RE. Y que ese valor es impuesto aquí en el colector. Y es obligado a pasar por la carga, independientemente de la carga. Por ejemplo, la carga puede ser un resistor de pocos ohmios y pasará esa corriente. Y si la carga la reemplazas por un resistor de más ohmios, pasará la misma corriente. O sea, esa es la esencia de una fuente de corriente, una corriente constante independientemente de la carga. Entonces puedes colocar inclusive un aparato electrónico que necesite una corriente determinada, pero que el voltaje que ponga en sus terminales varíe de acuerdo al funcionamiento de ese dispositivo. En tal caso estamos ante un elemento que no es lineal, es decir, no cumple la ley de Ohm, pero no importa, le estamos suministrando una corriente constante. O sea, estamos haciendo el trabajo de hacer una fuente de corriente. Y aquí tenemos una forma de lograr esa fuente de corriente. Entonces, es sencillo si utilizamos un BJT. Debemos recordar siempre que el BJT debe estar en su zona activa. Es decir, como vimos aquí, teníamos el voltaje de base aquí, el voltaje de emisor estaba acá abajo, 0.7 más abajo, y el voltaje de colector puede ser cualquiera hasta esta frontera aquí,
en donde la diferencia de estos dos aquí es 0.3, o como lo dice aquí, este valor que es 0.2, también se puede, o sea, depende también, es un poco pequeño. En el libro de Cedra dice que más es 0.3, en este otro libro que es el de Horowitz del arte de electrónica, 0.2 y 0.6 el voltaje de base emisor. Simplemente son valores todos ellos aproximados y válidos todos. Entonces ahí tenemos la condición para eso. Sigamos viendo más ejemplos. Tengo aquí 3 circuitos, analicemos el de la izquierda primero. Como vemos, aquí tenemos un divisor de tensión que pone un voltaje en la base. Tenemos un transistor, ojalá en este caso, para los 3 casos, deberíamos tener unos betas grandes. Eso es lo que estamos exigiendo, que sean los betas grandes. Es decir, que las corrientes de base sean pequeñas comparadas con las de colector y emisor, y que uno pueda afirmar que la corriente en el emisor es la misma que en el colector, o sea, que esa aproximación sea legítima. Y eso vale, o sea, realmente para un beta de 50 ya tú tienes esas aproximaciones. La corriente de colector es 98% de la de emisor, para un beta 100, 99%, para un beta 200 ya tú empiezas a considerar que eso es como lo mismo ya básicamente. Entonces, bajo esa condición, se considera que la corriente que va por aquí en la base es como pequeña realmente comparada con la que viene por aquí. Si usted quiere analizar este circuito, obtiene lo siguiente: 10 voltios alimentando este divisor. ¿Y cómo es este divisor? Bueno, averigüe cuál es el voltaje en este nodo, el nodo base. Eso se hace así: se dice 10 voltios por 1.6, todo un divisor de tensión, entre 1.6 más 8.2. ¿Eso cuánto da? 1.6 entre 1.6 más 8.2. Vamos a buscar entonces cómo podemos hacer ahí. Bien, 1.6 entre 1.6, 8.2, sumo, divido 10 por. Eso es aproximadamente 1.63 voltios. O sea que se está ratificando este valor que está aquí. 1.6 voltios, da 1.63 voltios, es más o menos lo mismo. Entonces aquí se caen 0.6 voltios, quedando 1 voltio en el emisor. Aquí, como dice acá, 1 voltio en el emisor. Ahora, 1 voltio entre 1 kilo ohmio daría aquí una corriente de 1 miliamperio. O sea que la corriente que vemos en el colector es aproximadamente 1 miliamperio, y es lo que nos está pidiendo aquí. A esta carga se le está suministrando 1 miliamperio y se está logrando con este circuito si se alimenta a 10 voltios. Entonces ya tenemos ese valor. Este colector que está aquí, el voltaje en el colector tiene derecho, o sea, debe ser tal que sea más grande que el del emisor, más digamos 0.3. Entonces tiene derecho, o sea, o puede ser cualquiera que sea de 1.3 voltios para arriba. ¿Y quién pone ese voltaje de colector? Bueno, eso depende del voltaje que aparece aquí en la carga con esa corriente. Eso depende de la carga. Si es un resistor, podrás hallar ese voltaje y eso te manda el colector a un punto. El colector debe permanecer arriba de 1.3, o sea, 0.3 más arriba del emisor, si quieres que el transistor esté en modo activo. Entonces, si cumples con esa condición, es válido. Es más, tu carga puede ser, si quieres, un alambre, no resistencia, nada, un alambre. En tal caso, el colector queda a 10 voltios y baja por esta rama 1 miliamperio, pero no alimenta ninguna carga porque es un alambre. Si quieres colocar una carga, ahí está, pasa por ella 1 miliamperio, el mismo miliamperio, todo el tiempo va a pasar ese mismo miliamperio. Eso no depende de la carga, eso no depende de la resistencia de la carga, eso depende simplemente de lo que está abajo. Entonces, de esa manera, lo que está abajo determina a esta fuente de corriente en el colector del transistor BJT. Podemos hacer un arreglo como este: 15 voltios aquí, 10K aquí, un Zener. Se está tratando de poner una corriente aquí suficiente. Esa corriente parece ser, si pones aquí 5 voltios, 5.6, aquí pone 10K, quiere decir que en esto se está aproximadamente está bajando por este ramal. ¿Cuántos voltios? 15 menos 5.6 son 9.4. Eso impone algún voltio. Eso impone una corriente aquí aproximadamente como de 1 miliamperio más o menos, o sea, 10 entre 10, o sea, 1 miliamperio más o menos, o sea, esto es un poquito menos, como 1 miliamperio, es 0.94 miliamperio. Pero entonces, esa corriente que baja por aquí es la que hace que el Zener esté encendido, colocando los 5.6 voltios. Ahora, este punto, que es la base del transistor, está a 5.6 dado por el Zener. Y ahora aquí se están cayendo 0.6. O sea que aquí tienes 5 voltios en el emisor. Esos 5 voltios con esos 10K, ¿cuánta corriente ponen? 5 voltios entre 10K
daría 0.5 miliamperios. Son los mismos que vienen aquí. ¿Ya? Se está ratificando eso que está aquí. O sea, esto es una carga que pide medio miliamperio y la anterior estaba para 1 miliamperio. Medio miliamperio y se puede lograr perfectamente así o con una variación de este. Son más posibilidades. Este punto es más estable porque este punto, si este 10 voltios aquí varía, pon tú que el 10 voltios sea como así, 10 voltios aquí, pero a veces tengo una variación, eso puede ser, entonces este punto también se mueve. O sea, este punto también varía, o sea, de donde esté, el balón donde está 1.6 voltios también se mueve un poquito, ¿ya? Pero con este Zener aquí, esta cosa está más firme ya. Con este Zener, ese punto casi no se mueve. Hemos visto cómo se comportan los Zener como reguladores. O sea, si se mueve este 15 voltios aquí, a partir de 15 voltios se mueve un poquito, esto aquí casi no se mueve, esto se ve casi constante en 5.6 voltios. Entonces el Zener es mejor para entregar un punto estable para la tensión de base. Entonces fíjate que se mejora. Aquí tenemos algo también parecido, en donde estos diodos podemos entenderlo como que cada uno tiene una caída, vamos a poner de 0.6 voltios. Entonces este también 0.6 y este también 0.6 o 0.7, eso depende también, esos valores así. Entonces uno de pronto midiendo dice son 0.6, 6 por 3, 18, o sea, en total se están cayendo aquí 1.8 voltios. Desde los 10 sería 8.2. Entonces el voltaje de base es este que está aquí, 8.2. Y ese 8.2 significa que, bueno, este es un PNP, que está alimentando una carga que está ahora con retorno por ground. O sea, con retorno por ground. Es decir, que uno de sus pines está amarrado a ground. Entonces en este caso cambio la estrategia, no voy con un NPN, sino con un PNP. Entonces en este caso la corriente de base se mueve para acá, el voltaje es 8.2 voltios y quiere decir de que si voy analizando me muevo de aquí para allá 0.6. Y si hago así 8.2, escalo acá, escalo de este lado, en el emisor tenemos 8.8 voltios. Y ahora 10 menos esos 8.8 da el voltaje que hay aquí. 10 menos 8.8 sería 1.2 voltios. Y ese 1.2 voltios dividiendo a 560 ohmios, ¿eso cuánta corriente da? 1.2 voltios divide 560 te daría 2.14 miliamperios. Entonces la corriente que va por aquí es 2.1 miliamperios. Y bueno, 2.1 miliamperios, un poquitillo coge para acá también. Aquí puede estar bajando aproximadamente estos 2 miliamperios. Aproximadamente. Entonces ahí tenemos cómo poner una cierta corriente en una carga que tiene ahora un pin a tierra. Entonces en cada uno de estos casos vemos quiénes son las fuentes de corriente y cómo actúan, y eso quiero ilustrarlo aquí. Este transistor de acá actúa como una fuente de corriente de 1 miliamperio, que es lo que impone a la carga. Este actúa como uno de 0.5 miliamperios. De hecho, el símbolo debe abarcar también toda esta parte. Es que toda esa parte produce el comportamiento, no solamente el transistor solito, sino también este resistor de 10K, el Zener. Todo eso contribuye al control de la fuente de corriente. Y finalmente aquí todo esto con los diodos también contribuiría a la fuente de corriente. Y así como se implementan estas fuentes de corriente. Para estas cargas que se llaman flotantes, tienen los dos pines libres y puedes conectar un pin en 10 voltios, otro pin donde tú quieras. Este tiene un pin comprometido, ground. Entonces tenemos esa forma de hacer estas cosas. También existe otra manera de polarizar, o de crear fuentes de corriente, que implica un circuito llamado espejo de corriente. Entonces veamos en qué consiste el espejo de corriente. La palabra espejo significa que se está reflejando algo en algo. Se toma una corriente de una rama y se refleja en otra rama. Veamos entonces este circuito. Lo primero que hay que decir en este circuitito es que los dos transistores involucrados, Q1 y Q2, son transistores llamados acoplados. Pongamos ese término aquí. Q1 y Q2 se llama acoplados. Acoplados, en inglés se llama eso match transistors. Match o acoplado significa que son transistores gemelos, son iguales en todos los aspectos, son fabricados al mismo tiempo uno al lado del otro, y si en alguno se cometió errores, los mismos errores se cometen en el otro, de manera que sus comportamientos de corriente y voltaje son exactamente los mismos. O sea, no tienen variaciones entre ellos. Esos transistores se compran en circuito integrado, o sea, se compran la parejita. Viene un circuito integrado con varias parejitas de esas acopladas. Pero vamos a ver cómo funciona este circuito. En primer lugar, debes notar
que el voltaje base emisor es el mismo para ambos, por la manera como están conectadas las bases entre sí, los emisores entre sí. Las bases están entre sí, emisores entre sí, significa que el voltaje base emisor es igual en ambos casos, cualquiera que sea. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fuente VCC, abajo una fuente VEE, un resistor y tenemos una conexión de este colector hacia las bases. A esta corriente le vamos a llamar corriente de referencia y podemos calcularla así. Es la diferencia de tensión que hay aquí entre VCC y este nodo. Pero este nodo está conectado aquí. Y este nodo que está aquí, el voltaje aquí es VBE más alto que lo que está aquí. O sea que el voltaje en este nodo, ¿cuánto es? El voltaje en este nodo es menos VEE más, escalas aquí, voltaje base emisor. O sea, 0.6, 0.7, eso que está aquí. Ese es el voltaje de este nodo que está aquí. Si lo miras, es este más este pedacito de aquí. Ahora que tenemos los voltajes en ambos lugares, podemos calcular esta diferencia. VCC menos esto. O sea que ese voltaje aquí daría ¿cuánto? Daría VCC menos esto, significa más VEE menos este de aquí. Esa es la diferencia que hay de aquí hasta aquí. Este voltaje. Ahora, si tengo ese voltaje y la resistencia, esta corriente la puedo hallar. Es simplemente el cociente de ese voltaje entre la resistencia. A esa corriente se le llama la corriente de referencia. Y esa es a la que quiero imitar. O sea, voy a hacer un espejo de ella. Una copia de ella. Si los betas de los transistores son grandes, voy a poner aquí ese dato también, beta grande. Lo más grande posible, ¿no? 200 para arriba. Si los betas son grandes, entenderemos que esta corriente y referencia se divide ahora en dos corrientes. Vamos a pintarla otro color aquí. Hay una parte de la corriente que coge por aquí, perfecto, tal cual, pero hay una pequeña parte que coge por aquí. Y esa pequeña parte corresponde, obviamente, a la corriente que ahora se va a repartir para acá, esta base y esta base que está aquí. Pero esas corrientes que se están repartiendo aquí son pequeñas. Esa es la idea de decir con que beta es grande. Es pequeño y más bien decir que la corriente de colector, que es lo que está bajando por aquí, la corriente de colector 1, es lo que está bajando por aquí, es básicamente lo mismo que referencia. O sea, para decir eso, las corrientes de ambas bases deben ser pequeñitas comparadas con la corriente de colector. Si puedo decir eso, entonces puedo decir, oye, la corriente de colector 1 es básicamente la misma de referencia, la que viene bajando desde arriba por el resistor. La que hallamos gracias a VCC, VE y el voltaje que se cayó en la base emisor. Entonces, ahora, si tengo esta corriente en el colector 1, con este voltaje base emisor, en el transistor 1, para darle bolas, tengo una cierta corriente que corresponde a un cierto voltaje base emisor 1. Pero base emisor 1 es lo mismo que el voltaje base emisor 2, el mismo voltaje. Entonces, ¿a qué corriente debe corresponder si el transistor es exactamente igual que el transistor 1? O sea, si este voltaje da esta corriente en este transistor, este voltaje, el mismo, da la misma corriente en el transistor 2, que coincide con la corriente IC1. Porque son transistores iguales, todos lo tienen igual, mismo voltaje base emisor, da misma corriente. Entonces, lo que observamos aquí es que la corriente que ves por aquí, que es IC2, es la misma que IC1. O sea que es aproximadamente la misma y referencia. Es aproximadamente igual porque hay unas corrientes de base que hay que descontar aquí, entonces sale aproximadamente igual. Pero si los betas son grandes, eso es prácticamente lo mismo. Entonces, como final tenemos que la corriente que tenemos aquí es básicamente la misma corriente de referencia. Y este es el espejo. Y es un reflejo de I referencia. O sea, y la corriente que se impone como fuente de corriente es parecida a la otra. Nota que en este circuito tiene solamente un resistor, dos transistores y las fuentes de tensión. Al tener un solo resistor, implementarlo cuesta menos resistencia, digámoslo así. En circuitos integrados, en las pastillas de circuitos integrados, hacer fuentes de corriente con varios resistores involucrados y transistores es costoso en espacio. Los resistores ocupan espacio. Tener dos resistores para hacer un divisor de tensión, otro resistor en el emisor, eso ocupa espacio. Ya les he contado a ustedes que los resistores son grandes en los circuitos integrados. Es como imaginarse un edificio grande, como el K. Así es un resistor en un circuito integrado, mientras que un transistor es como el tamaño de una persona.
Por lo tanto, un transistor es pequeño comparado con un resistor normalmente. Así que, como está eso, uno evita utilizar resistores en circuitos integrados. Entonces, en circuitos integrados se prefiere implementar las fuentes de corriente, que son muy usuales utilizarlas ahí, pero implementados así, con circuitos llamados espejos de corriente, en donde hay un resistor máximo y dos transistores pequeños, o hasta de pronto ningún resistor. Incluso el resistor es reemplazado por otro transistor funcionando como si fuera un resistor. Entonces, miren lo que se hace para poder miniaturizar las cosas, utilizar elementos pequeños. Transistores son pequeñitos, resistores son grandes. Entonces, mientras menos resistores utilices, mejor. Esta es la solución. Y todo esto que estamos aquí utilizando, todo esto que está encerrado aquí, todo esto es la fuente de corriente. Y la podemos ver en la siguiente lámina. Todo eso representa mi fuente de corriente. Y aquí está la salida. Y aquí está la salida. Se está haciendo énfasis en que vigilemos cuál es este voltaje B. Es importante, si tú pones aquí una carga, ella crea una caída de tensión. Entonces ese B se está moviendo dependiendo de la carga. Puede estar arriba, puede estar más abajo. Que no esté muy abajo el B. Regresemos, ¿por qué? Porque este B es la tensión de colector de Q2. Y el valor al que debe estar este colector debe ser al menos 0.3 más arriba que el emisor. De ahí para arriba. Entonces uno puede decir, bueno, perfecto, significa que la tensión de colector, o sea, en este caso de aquí, esta que está aquí, esta tensión de colector debe ser, o sea, el circuito de la carga debe ser tal que me permita tener este B más grande que la tensión de emisor más 0.3. En este caso el emisor es menos BE, entonces puedo reemplazar. Puedo decir que debe ser menos BEE más 0.3. Ya, si ese punto está 0.3, o ese colector o ese punto de salida o el punto de conexión de la fuente de corriente está 0.3 voltios más alto que este lado de abajo, esto funciona bien. El transistor está en su Q2, está en su modo activo de operación y está bien. A ese intervalo de voltajes permitidos se le llama el cumplimiento de la fuente, se llama así, compliance. La compliance de la fuente de corriente, es decir, cuál es ese intervalo de valores de tensión que pueden estar en el pin de salida de la fuente de corriente. Eso es un dato importante en fuentes de corriente porque me dice qué tan buena es, para qué intervalo sirve. Y listo, eso es todo lo que hay que saber. Con esto entonces estamos preparados en espejo de corriente. Y con esto pues el mensaje final, los espejos de corriente, así como lo que hemos visto, son fuentes de corriente. Las fuentes de corriente son diferentes de las baterías o de las pilas que las compras en el mercado. Una pila de 1.5 voltios, una pila de 9 voltios, eso lo venden en la tienda. Pero las fuentes de corriente no. Las fuentes de corriente hay que implementarlas, son circuitos que hay que implementar básicamente con transistores. O sea, aquí tenemos los ejemplos de las fuentes de corriente más básicas que son útiles para nuestras implementaciones usuales.